Bienvenidos, muy buenos días. Son las 5 de la mañana, 30 segundos. Un gusto saludarlos. Para quienes madrugan a enterarse, último boletín de la registraduría de hace 1 hora y 15 minutos. Datos consolidados con el 99% de la votación. Ganó Paloma Valencia, se confirma su voto. Estuvo por encima de 3.200.000 votos. La gran consulta, esa de los 9 candidatos, la de ella y los otros 8, llegó a casi 6 millones de votos. Todas las consultas, sumada la de Claudia López, la de Roy Barreras, por encima de 8 millones de votos, pero hubo casi 1 millón de votos nulos o no marcados. Ya les voy a contar, porque hay diferentes lecturas, la de Paloma Valencia, que es un fenómeno, ella en sí misma superó la consulta del presidente Petro de hace 4 años. Y allí el gran fenómeno electoral es Juan Daniel Oviedo, que está por encima de 1.255.000 votos. Tenemos también resultados, les actualizo datos de la composición del nuevo Congreso de Colombia. Aunque sube el pacto histórico, que es la coalición de la izquierda, el grupo político que apoya al presidente Gustavo Petro, llega a 25 senadores. No hay una mayoría clara ni absoluta. Cualquiera que sea el gobierno, el de derecha o el de izquierda, que sea elegido el próximo mes de mayo, va a tener que trabajar con una coalición parlamentaria. El pacto histórico tiene 25, el uribismo, el Centro Democrático, tendrá 17 curules en el Senado, después viene el Partido Liberal con 13, los Verdes con 11, la U con 9, y de ahí para abajo se salvó Salvación Nacional, que es el movimiento El Viejo de Álvaro Gómez Hurtado, que ahora está en manos de su sobrino, de Enrique, que es de los afectos políticos por quien hizo campaña Abelardo de la Espriella. Hay muchas lecciones, muchos quemados, ya les voy a contar de las novedades. El fenómeno es un parlamentario que se llama Daniel Briceño, que es representante a la Cámara del Centro Democrático, que metió, según el último dato, más de 250.000 votos. Nunca en la historia un representante a la Cámara había metido tal cantidad de votos. Les contaré de quemados, les contaré de los nombres, muchos ilustres, que quedaron a la orilla de la carretera. Es un gusto saludarlos, es un día para hablar de resultados electorales. Están cobrando muchos partidos políticos, Iván Cepeda, por supuesto, también diciendo su triunfo, que todo es relativo en lo que ustedes van a escuchar esta mañana, porque todos van a decir que ganaron un poquito. Hasta Claudia López está diciendo que le fue muy mal a su consulta. Ella apenas llegó a algo más de 500.000 votos, menos de la mitad de lo que había sacado como alcaldesa de Bogotá. Y le fue particularmente mal a Roy Barreras, que tal vez, paradójicamente, es el único que lo está reconociendo. Todos los demás se están declarando ganadores. Bienvenidos, muy buenos días. Tenemos un nuevo mapa político a partir de esta mañana. El presidente Petro habla de las elecciones, dice, es cierto, tendrán que venir coaliciones. Si el pacto histórico quiere las reformas que dice querer, va a tener que trabajar con otros partidos, dependerá de la elección del presidente de la República. Mientras estábamos en elecciones en Colombia, que fue un día para nuestra historia, se desploman esta madrugada las bolsas, se dispara el precio del petróleo, que está esta mañana por encima de $104 el barril, y en la guerra en Irán hay un nuevo ayatolá, se llama Mojtaba Khamenei, es el hijo de Ali Khamenei, que fue asesinado hace ya 2 semanas en el ataque de Estados Unidos e Israel. Les contaremos noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, estamos para acompañarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Enseguida lo más importante en el resumen, en titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Más de 8 millones de personas votaron en todas las consultas presidenciales. La gran ganadora fue la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con más de 3.300.000 votos en la consulta de la Gran Consulta por Colombia. Le sigue Daniel Oviedo con más de 1.255.000 votos, convirtiéndose en la gran sorpresa de esta consulta. En tercer lugar quedó Juan Manuel Galán y cuarto Juan Carlos Pinzón. En la consulta del centro, la consulta de las soluciones, la ganadora fue Claudia López con más de 574.000 votos. Leonardo Huerta sacó casi 44.000 votos. En la consulta de la izquierda ganó Roy Barreras con más de 257.000 votos. En segundo lugar quedó Daniel Quintero con más de 227.000 votos. En total, la consulta de la Gran
por Colombia obtuvo 5.857.000 votos, convirtiéndose en la consulta más votada de la historia, superando la consulta del Pacto Histórico de 2022. Paloma Valencia reaccionó a su triunfo y dijo que trabajará con entusiasmo y disciplina, que ganará la presidencia de la República, y le agradeció al expresidente Álvaro Uribe como a sus compañeros de coalición. Entre tanto, Juan Daniel Oviedo agradeció su votación en Bogotá, felicitó a Paloma Valencia, a Claudia López y a Roy Barreras por sus triunfos. Dijo que se demostró que se puede hacer política de forma distinta para el país. Luego del triunfo de Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón anunció que se retira de la política, se dedicará a su familia. Por su parte, Mauricio Cárdenas felicitó a Paloma Valencia y expresó su respaldo total en esta nueva etapa. Tras su derrota, Vicky Dávila le deseó lo mejor a Paloma Valencia, aseguró que la acompañará y rodeará, porque aunque dio un paso importante, la idea es ganar en primera vuelta. El pacto histórico se quedó con la mayoría en el Senado, con 25 senadores y más de 4.400.000 votos. El Centro Democrático se quedó con 17 senadores y más de 3 millones de votos. Entre tanto, el Partido Liberal se quedó con 13 senadores con 2.275.000 votos. Por su parte, el Partido Verde logró 11 senadores con 1.194.000 votos. El candidato Roy Barreras culpó al presidente Gustavo Petro de los resultados de la consulta por desestimular la participación en la misma. Dijo que fue un grave error por parte del gobierno nacional. Entre tanto, Daniel Briceño del Centro Democrático, con 260.000 votos, se convirtió en el tercer congresista más votado en la historia, solo superado por Álvaro Uribe y Antanas Mocus, que iban al Senado. El ahora representante Briceño supera por más de 80.000 votos a los senadores más votados en esta elección. Muchos candidatos quedaron por fuera: Polo Polo, Catherine Miranda, Angélica Lozano, Lucho Garzón, Carolina Arbeláez, Jorge Enrique Robledo, Julia Miranda, Horacio José Serpa, Juan Carlos Lozada, María Paz Gaviria y Hassan Nazar, entre otros. El presidente Gustavo Petro aseguró que el pacto histórico arrasó, pero que, sin embargo, no es mayoría absoluta. Dijo que los nuevos congresistas deben estudiar y debe crearse una escuela de la nueva política para Colombia. Insistió en que la reforma a la salud es prioridad entre los proyectos de ley de reformas sociales. En tema de orden público, entre 5 y 10 minutos duró el hostigamiento en zona rural de La Macarena, en el Meta, con drones cargados de explosivos, y que, tras la intervención de las autoridades, los votos de la mesa fueron finalmente escrutados. Entre tanto, el ELN estuvo influenciado un constreñimiento en el departamento del norte de Santander, en el que 2.400 personas trataron de pasar la frontera con Venezuela de manera ilegal. Aumentaron a 88 las capturas a nivel nacional en la jornada electoral. Se incautaron casi 3.800 millones de pesos en 49 casos. Los departamentos más afectados son Antioquia, norte de Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Meta y el departamento de Sucre. Entre tanto, la Fiscalía capturó a Camilo Gómez, candidato al Senado, y a 4 exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido el contrabando de papa pitufo. Las detenciones se realizaron a la salida de puestos de votación en Bogotá, Cúcuta, Armenia, Valledupar y también en la ciudad de Cali. El candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas, Víctor Hugo Moreno, del Centro Democrático, fue capturado por la policía con alrededor de 20 millones de pesos en efectivo, al parecer para la compra de votos. El ex candidato intentó sobornar a los uniformados. El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió sobre el audio que está circulando sobre un supuesto registrador en el departamento de Córdoba que estaría ofreciendo 100 millones de pesos por 1.000 votos. Dijo que aún no tiene información, sin embargo, esta comisión de seguimiento electoral está pendiente del caso. Moqtada Khamenei, el hijo del fallecido líder supremo, asumió el control de Irán. Su designación por parte de la Asamblea de Expertos se produjo tras el fallecimiento de su padre, el ayatolá Ali Khamenei. El precio del barril del petróleo Brent, en referencia para Colombia, se disparó y superó los $110. Este valor sobre los $100 no se veía desde julio de 2022, y en esta ocasión el repunte en el valor está impulsado por la guerra en Oriente Medio. En Brasil, Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal como titular, ganó el campeonato carioca al derrotar 5-4 a Fluminense en penaltis tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. En Bogotá fue una jornada tranquila, pero con capturas que desarrolló la Fiscalía a lo largo del mismo día de elecciones. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, en la ciudad. A esta hora, con las historias de los bogotanos, el ojo de la noche, Javier Segura.
Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos hablando, por supuesto, con el balance que entregó la Policía Metropolitana de Bogotá sobre la jornada electoral del día de ayer en la capital del país. Dice la Policía Metropolitana que capturó a un hombre de 35 años que transportaba cerca de 631 millones de pesos en una maleta, y esto pasó en la localidad de Santa Fe, cerca del centro de Bogotá. Al ser interrogado, este sujeto aseguró que llevaba el dinero desde Medellín para la compra de oro y joyas, pero no pudo demostrar la procedencia legal de estos fondos. Por ese motivo fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos. Escuchamos a Gustavo Quintero, él es el secretario de Gobierno de Bogotá. Bueno, en efecto, la persona fue encontrada en el Parque Santander, sin embargo, no se logró establecer una conexión entre la plata que la persona tenía y algún delito electoral. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo las investigaciones pertinentes. Era una cifra bastante considerable y la persona no dio cuenta de cuál es la procedencia de ese dinero. El caso está en manos de las autoridades. Y por supuesto a eso hay que sumarle, Néstor, el balance que entregó ayer la Policía Nacional sobre la cantidad de dinero que fue incautado en diferentes regiones del país. Son 3.761 millones de pesos, un aumento del 34,7% frente a lo que se registró en el año 2022, en efectivo presuntamente destinado a la compra de votos. Además, 38 personas fueron capturadas en delitos electorales, un incremento del 72% respecto a las elecciones anteriores, y además de eso se registraron 50 detenciones por transporte ilegal de dinero, 5 veces más que los registrados en las elecciones del año 2022, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Mientras estábamos en el conteo de los votos, mientras comenzaba a interpretarse el mapa electoral de Colombia, en Irán hay un nuevo líder supremo. El hijo del fallecido ayatolá fue elegido el líder supremo. Es una teocracia, una monarquía en la práctica. Se llama Mojtaba Jamenei, que comandará ahora los destinos de este Irán, en donde esta mañana se arrecia el ataque durante toda la noche. La coalición de Estados Unidos e Israel ha estado bombardeando la infraestructura petrolera de Irán. Teherán amanece en llamas. Segunda semana de guerra, nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Las últimas 24 horas, Néstor, es que ha ocurrido que Teherán, pero Irán completo, está bajo una densa nube de humo, producto del ataque feroz que ha tenido Israel y Estados Unidos en contra de este país. Un ataque que se ha incrementado desde el momento en que se conoció que la asamblea de 88 clérigos, clérigos islamistas que tenían que elegir al sucesor de Ali Jamenei, habían decidido elegir justamente el personaje que el presidente Donald Trump había dicho que no podía ser electo, a Mostafa Jamenei. Este era el anuncio, cómo conocía la gente allí en Irán de este nuevo líder.
Dice el ayatolá Sayed Mojtaba Husseini Jamenei, que Dios Todopoderoso lo proteja, ha sido elegido sobre la base del voto decisivo de los honorables representantes de la Asamblea de Expertos. Es lo que decía esa persona allí en la televisión iraní. Desde el momento en que esto se conoció, la verdad es que no hemos visto videos del nuevo líder, solo fotografías han sido publicadas, fotografías del nuevo ayatolá reunido con este consejo de expertos, por lo tanto son posteriores a su elección, y lo que sabemos de él es que es una persona de 56 años que tiene altas credenciales religiosas, a diferencia de su padre. Su padre no había hecho la carrera académica que Mojtaba Jamenei ha hecho. Sería el segundo hijo de Ali Jamenei y había serias reservas de elegirlo dentro del propio Irán, Néstor, porque claro, esto es lo que más se parece a la monarquía que ellos derrotaron, a la monarquía de Reza Pahlavi, que se heredaba de un hijo tras otro. Por lo tanto, el propio Ali Jamenei había dicho que no quería que uno de sus hijos fuera su sucesor. Este hombre, la verdad es que es un misterio. Los medios internacionales se dividan entre decir que es una persona de línea dura, otros que dicen que no, que es de línea moderada. La verdad es que todo el mundo se contradice porque es una persona absolutamente misteriosa que nunca ha sido electo, nunca ha tenido un cargo electo, pero que es muy cercana a la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, se considera que su elección es que todavía la línea dura está controlando el país. Claro, y entonces Israel lo que dice es que su nuevo objetivo no les importa, sea el padre o sea el hijo, sigue siendo un objetivo legítimo. Así lo dijo el embajador israelí en Naciones Unidas, Danny Danon. The policy of this regime is the same policy, to promote terror, to sow chaos, to acquire nuclear capabilities so they can actually assemble. Dice, realmente no importa si atacamos al padre o al hijo, hay que analizar la política del régimen, que sigue siendo la misma, de terrorismo, de sembrar caos, de adquirir capacidad nuclear para poder ensamblarla en misiles balísticos. Dice Danny Danon que cualquiera que esté involucrado con este régimen terrorista es un objetivo legítimo. Ahora, Irán, después de este bombardeo durísimo por parte de Estados Unidos e Israel, no se ha quedado quieto, sino que ha estado bombardeando nuevamente a sus países vecinos. Ha bombardeado en Irán, ha bombardeado un lugar de refinación de petróleo en la isla de Sitra, allí en Bahrein, y dice el Ministerio del Interior que hay 32 personas heridas. Dice que es el mayor número de bajas que tiene desde el inicio de la guerra. Por otro lado, también ha sido bombardeado un edificio gubernamental en Doha, en la capital de Qatar. Así que en este minuto siguen siendo los países del Golfo los más golpeados por estos ataques iraníes, aunque también Irán está bombardeando sobre Israel, donde esta mañana se reporta una persona muerta, un hombre de 40 años, Néstor. Silvia, gracias. Esta semana de guerra, la segunda, estos bombardeos sin tregua producen esta mañana una caída estrepitosa en las bolsas de valores en el mundo y está disparado el precio del petróleo, que ha rozado los $120 el barril. Cuando comenzó la guerra estábamos casi a 70, un incremento de casi 50%, una situación calamitosa para el mundo. Advierte el presidente Donald Trump que ese es el costo que tendrá que pagar la guerra y que la elección del líder supremo tendrá que ser aprobada por él, Donald Trump, en los Estados Unidos, que sigue mirando la guerra de una manera particular. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y en efecto, a propósito de esa elección del nuevo ayatolá en Irán, si bien aún no hay una reacción del presidente Trump a la designación de Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, el mandatario sí sostuvo una conversación horas antes por teléfono con el canal ABC y aseguró que el nuevo líder supremo no va a durar mucho si no tiene, abro comillas, la aprobación de los Estados Unidos, porque se tienen que asegurar de que no tengan cada 10 años la misma situación de amenaza que están tratando de erradicar en este momento, decía el mandatario estadounidense. Pero si hay algo frente a lo que hay poca tolerancia en Estados Unidos, es frente al aumento en los precios de la gasolina y la energía. Y durante la última semana el galón de gasolina ha aumentado al menos 50 centavos en medio de un escenario de guerra que ha propiciado un barril de petróleo por encima de los $100. ¿Y qué dice el presidente? Pues que son precios de corto plazo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe y que es un costo muy bajo para que Estados Unidos y el mundo lo asuma a cambio de la paz. Solo los tontos pensarían diferente, eso decía el mandatario en su red social Truth frente
al creciente descontento. Pero esta guerra de Trump, que la administración a veces llama guerra y a veces no solo está arrojando este costo, sino también el de vidas estadounidenses. Ya son 7 los soldados muertos durante la operación Furia Épica. El más reciente fue un soldado herido durante un ataque en Arabia Saudita. Por cierto, esos ataques en Arabia Saudita están propiciando una orden de la Embajada de Estados Unidos en ese país a su personal para que se retire de ese territorio. Los otros 6 restos de fallecidos ya fueron recibidos durante el fin de semana en una ceremonia encabezada por el mismo presidente Trump. Y le preguntaron al mandatario sobre la extensión de esta guerra y a qué se refiere exactamente cuando dice que busca una rendición incondicional. Can you give us an idea of what unconditional surrender looks like to you? I mean, what do you want from Iran? I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender, or es cuando se rinden o cuando ya no hay nadie que pueda pelear, cuando no hay nadie para rendirse. Eso también podría pasar porque, como saben, ya hemos aniquilado su liderazgo en numerosas ocasiones. Así que si se rinden o si no hay nadie que se pueda rendir, quedan inutilizados militarmente. Era lo que decía el presidente Trump el fin de semana tras participar en la llamada Cumbre Escudo de las Américas en Doral, Florida. Una iniciativa militar multinacional conformada por 13 países de nuestra región contra los carteles. Curiosamente, el grupo no incluyó ni a los gobiernos de México ni Colombia. La Casa Blanca no ha explicado por qué, pero sí es cierto que solo estuvo en compañía con los que hay simpatía ideológica. Esto decía el presidente Trump sobre los carteles del sábado. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must En esta parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de carteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de carteles es México. Los carteles mexicanos están alimentando mucho del caos y orquestando mucho del derramamiento de sangre, decía el presidente Trump, quien recordaba que le ha dicho a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si quiere ayuda para combatir a los carteles, pero que ella ha dicho que no, Néstor. Juan Camilo, gracias. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Está escrutado, éxito de la registraduría, el 99%, algunas décimas más, de las consultas de la elección a Senado, de la elección a Cámara de Representantes. Ni una denuncia de fraude. La cantaleta del presidente Petro de que los algoritmos, de que el software, de que la empresa privada, por fortuna todo salió bien, resultados aceptados por todos los partidos. Ganadores, grandes ganadores, en la centroderecha Paloma Valencia, cuya consulta sacó casi 6 millones de votos. Para ser exactos, 5.850.000, aunque faltan algunos centavos. La consulta de Claudia López, se llamaba la consulta de las soluciones, un fracaso, llegó apenas a 618.000 votos. Y la otra, la de la izquierda, la de Roy contra Quintero, otro fracaso, llegó apenas a 595.000 votos. La gran consulta le gana con las cifras de este momento a la consulta del presidente Petro de hace 4 años. Paloma Valencia metió ella sola algo más de 3.200.000 votos y el ganador, aunque perdió, Daniel Oviedo, que logró algo más de 1.250.000 votos. Unos números muy respetables que ponen a Oviedo como protagonista de la campaña presidencial. Un sector muy fuerte de la derecha, del uribismo inclusive, quiere a Oviedo como la fórmula vicepresidencial de Claudia López. Oviedo anoche estaba diciendo que lo que parece interesarle es la alcaldía de Bogotá. Va allí a haber una disputa democrática entre ellos. De los 8 candidatos restantes, todos estuvieron o llamaron a Paloma Valencia a ofrecerle su apoyo. Paloma Valencia, que sale fortalecida después de esta consulta, que se llamaba la Gran Consulta por Colombia, número total de votantes, 5.850.697, según el boletín de las 3 de la mañana de la registraduría. Hablando anoche tarde en Bogotá, Paloma Valencia. Pero el mandato de la consulta es claro. Son más de 5 millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país sumido en las discusiones anacrónicas del neocomunismo.
no quiere un país sumido en el estatismo destructor. Esos modelos los ensañaron en Cuba y en Venezuela. Y el resultado fue la expulsión. Y al lado de Paloma estaban todos: David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria. No estaba el exgobernador de Antioquia porque estuvo en Medellín, pero la llamó. Van a cumplir todos el propósito de apoyar a la ganadora, que fue Paloma Valencia, que estuvo casi en el 60% del total de votos. Con ese caudal electoral de Paloma Valencia, vendrá ahora la elección de su fórmula vicepresidencial, y ahí es donde comienza a jugar Juan Daniel Oviedo, que sacó ese 1.264.000 votos. Hablando anoche, Oviedo en Bogotá, sobre su futuro político. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas, y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo. Simplemente que vamos a honrar nuestra palabra, apoyar ese camino que hasta el momento, en este caso, tiene Paloma Valencia como ganadora o casi ganadora de la Gran Consulta. Y va a haber una puja, digo, interesante, porque un sector grande lo aplaudieron mucho anoche en ese acto multitudinario en Bogotá. Ese aplausómetro es un indicador también que tiene que ver con ese 1.254.000 votos que metió Daniel Oviedo, que había sido también protagonista en la campaña de la alcaldía hace menos de 2 años. Diferentes maneras de interpretar la derrota. Oviedo perdió, pero al tiempo es ganador por el inmenso número de votos. Este abrazo que ven ustedes en el canal de YouTube es suficientemente simbólico de lo que viene tal vez para los dos. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, tal vez fórmula vicepresidencial. Por otro lado, anunciando que se retira de la política, le fue muy mal a él Juan Carlos Pinzón, que sacó apenas 297.000 votos, el 4% de los votos en su consulta. Que quede claro y que el país lo sepa en este minuto. Pido a todo el que haya votado por mí que por favor, si lo siente, si está en su conciencia, vote por Paloma. El país necesita tener un presidente, ojalá en primera vuelta, pero yo hoy pongo fin a mi vida pública. Ya tuve el honor de tener todos los honores. Tuve el honor de ser ministro de Defensa muy joven y tener los grandes golpes de la historia. Tuve el honor de ser 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos. Nadie de mi generación ha tenido ministro, embajador, es cierto, pero la derrota, por otro lado, es tan contundente para Pinzón, que dice con gallardía que sus votantes, esos casi 300.000 colombianos, le den el voto a Paloma Valencia, que es lo que corresponde para esos 8 integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Desde Medellín, Aníbal Gaviria. Todos somos ganadores. La democracia colombiana es ganadora y la Gran Consulta. Vamos a sacar más de 5.700.000 votos. Felicitaciones a Paloma Valencia. Fue un poquito más, 5.800.000 largos. La consulta que le ganó a la de Petro de hace 4 años, el bogotano, el exministro David Luna. Ganó Paloma, ganó la Gran Consulta. A partir de este momento será ella la que nos lidere en este proceso de unir al país. Yo desde ya y sin ningún tipo de cuestionamiento ayudaré en este proceso. Para y que Mauricio sea Cárdenas, también uno de los derrotados. Tienes ahora las banderas de un país sensato, de un país que quiere acertar, de un país que quiere unirse y de un país que te va a rodear. Así que te felicitamos y desde ya te digo que todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a que si el case de Paloma Valencia son esos casi 6 millones de votos, arranca para ella hoy una campaña con un muy importante caudal político. Y si elige a Oviedo, seguramente temblarán los otros candidatos. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. La Gran Consulta por Colombia logró más de 5.8 millones de votos, muy por encima de las otras 2 consultas que estaban en la tarjeta electoral, la de Claudia López y Leonardo Huerta, que superó los 600.000 votos, y la de Roy Barreras y Daniel Quintero, que lograron superar los 590.000 votos. Sin duda, la sorpresa y la revelación de estas consultas fue Juan Daniel Oviedo, quien logró más de 1.200.000 votos. Recordemos que Oviedo en 2023 fue candidato a la alcaldía de Bogotá y logró 616.902 votos. La alta votación de Oviedo lo ha puesto a sonar como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y así se lo hicieron saber cuando llegó a celebrar el triunfo con Valencia a su campaña.
Juan Daniel Oviedo. Tiene su fanaticada aquí, vea. Es importante recordar que el pasado mes de octubre el Pacto Histórico hizo la consulta para elegir a su candidato presidencial. Ese día Iván Cepeda fue elegido como candidato de ese sector político con más de 1.500.000 votos, una cifra cercana a la que obtuvo Oviedo en esta gran consulta por Colombia. Mateo Piñeros, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.